Y empezamos. Entonces, bienvenidos a la ayudantía, bienvenidas, bienvenides, para los que están en vivo y para los que están en muerto. Y entonces lo que vamos a hacer hoy día es básicamente tomar una estructura, vamos a tomar un data que va a estar almacenada en un archivito, y esa data, que está cochina, estamos viendo la data que está en el archivo, como vemos, está cochina. Y entonces esta data nos dijeron que era data de una función. Son literalmente los puntos de una función, pero lamentablemente quien la fabricó la hizo mal. Entonces, el problema es que está muy cochina. Y entonces, lo que nosotros necesitamos es eh, tomar toda esta data y limpiarla. Es decir, por ejemplo, acá hay un 2.5, una T y otro número. Entonces, lo que nosotros tenemos es que es entender que este formato como que se repite todo el rato, se está repitiendo, o sea, tenéis un, dos, tres, una palabra y después un número, ¿cierto? Esto es como un menos 2.5, después otra palabra, después un número, menos. Entonces nosotros tenemos que fabricar un programa en C que nos permita tomar esto, almacenarlo en una estructura, leerlo, trabajarlo, para después enviárselo a GNUplot, graficarlo y así hacer análisis de la función. Análisis de la función significa, por ejemplo, ser capaces de hacer alguna interpolación o hacer algún ajuste de curva si es que es necesario, o cualquier técnica que nos permita GNUplot. Entonces, para esto lo que necesitamos tener es tener GNUplot instalado. Ya. Entonces, vamos a comenzar primero con lo primero. ¿Y qué es lo primero? Lo primero es hacer nuestro proyecto. Entonces, vamos a hacer un nuevo proyecto que se va a llamar limpia función. El proyecto se va a llamar limpia función, pero en verdad va a ser mucho más que eso, pero da lo mismo. Carpeta. Lo de siempre. Y empezamos como siempre. Entonces, el tema con la data, el tema con la apertura de archivo es que nosotros no tenemos una forma a posteriori. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es hacer las inclusiones necesarias. ¿Cuáles son las inclusiones necesarias? Son eh, las librerías que nos permiten trabajar con archivos. Entonces, la librería en C que nos permite trabajar con archivos se parece a Input Output Stream. Este es FStream. File Stream, ¿no? Trabajar con archivos, ¿no? Está entrando gente. Y básicamente lo que nos permite es bueno, trabajar con archivos. Y la otra librería que a nosotros nos sirve bastante es Stream. Básicamente porque vamos a usar nombres para enunciar las rutas de los archivos. Uno podría decir que la ruta del archivo, uno podría decir que la ruta del archivo es una especie de variable. Entonces uno podría decir, bueno, yo quiero leer el archivo, qué sé yo, función A, o función B, función C. Entonces necesitamos tener una forma de entregarle eh, el string completo a la función y por lo tanto tener una ruta de un archivo. Ya. Lo siguiente que vamos a usar depende del archivo que estemos trabajando. Vamos nuevamente al archivo. Este archivo, como vemos, eh, va a tener un valor X y un valor Y, según la documentación. Va a tener un valor X, un valor Y. Y entonces lo que nosotros tenemos que saber es qué tipo o de qué largo es este archivo. Entonces usted lo que tienen que hacer es usar un programa de lectura de texto y ver cuántas líneas tiene. Entonces acá podemos ver que llega hasta la línea 10.001, pero en verdad
como texto o como archivo, nos encontramos 10.000 líneas. Nosotros tenemos que saber esto a priori, porque a diferencia de Python o de otros métodos, no tenemos formas de construir, por ejemplo, al menos con el conocimiento que le estamos entregando hasta ahora, no tenemos forma de construir estructuras dinámicas que vayan creciendo con el tiempo. Entonces, para ahorrarnos los problemas, nosotros construimos estructuras que ya vengan con las especificaciones que necesitamos. Ustedes después van a ver que se pueden hacer matrices dinámicas con punteros y cosas así que está fuera del alcance. O si quieren usar Python, por ejemplo, que usa una estructura también dinámica de memoria que permite hacer ese trabajo mucho más fácilmente. Eso queda para ustedes. Entonces ya vimos que lo que nosotros necesitamos y por qué tenemos que tener una estructura, y es porque vamos a usar funciones. Y para hacernos la vida más fácil, vamos a mandar estructuras a través de las funciones, porque funcionan más naturalmente. Entonces, vamos a hacer una estructura matriz, que va a tener data flotante, que va a tener 10.000 de data, porque justamente la vamos a utilizar para leer ese archivo en específico. Entonces ustedes tienen que armarse una estructura para cada archivo, porque cada archivo puede ser distinto. Entonces, yo, por ejemplo, tengo acá otro archivo que tiene otra estructura de desorden, y que tiene, bueno, también tiene 10.000, pero esas son cosas que ustedes tienen que investigar, ¿cierto? Y entonces va a tener dos, eh, el valor X y el valor Y. ¿Qué más? Bueno, como siempre tenemos que usar el namespace std, y uno debería hacer, ¿cierto?, el diagrama, este dibujito, en donde uno dice, bueno, ¿qué funciones voy a usar? En este caso voy a usar 3 funciones para cumplir mi objetivo. La primera función va a ser una función de lectura. Todas las funciones que yo use tienen que ser externas. Siempre las funciones tienen que ser externas por convención de este curso. Uno puede hacer funciones internas en el sentido de que puede escribir las funciones acá y hacerlo encabezado, pero hay gente que dice que es un poco más desordenado, entonces prefieren no hacerlo. Entonces, cuando primero definimos nuestras funciones es aquí en el encabezado, y vamos a definir 3 funciones. Una función de lectura, una función de escritura. La de lectura va a leer el archivo sucio. La escritura va a escribir el archivo limpio, es decir, valor X, espacio, valor Y, salto de línea. Y otra para escribir el script que va a usar el punto .plt, el script que se va a usar para construir el gráfico y el ajuste de curva en GNU+. Bueno, partamos por la función de lectura. Entonces uno parte por stern para decirle está fuera del main la función. No, los participantes. Cualquier duda que vaya surgiendo me preguntan. Entonces partimos con extern y una función de lectura va a retornar esta estructura. Entonces tiene que retornar la estructura matriz. ¿Cierto? Y entonces lee archivos. Siempre los nombres de las funciones tienen que ser nombres de acciones, de verbos. ¿Y qué archivo va a leer? Bueno, no. Va a leer el archivo con el nombre que le entregué. Entonces, eso por ahora. Ahora vamos a ver, vamos a proceder al tiro a hacer la función. Entonces, para hacer uno agrega acá el archivo. Básicamente uno lo que hace es copiar todo lo que está arriba y borrar el extra. Y ahora vamos a darle una estructura a esto. Entonces, para que funcione, bueno, primero vamos a darle nombre, lee archivo. Entonces, para que esto funcione, lo que necesitamos es
primero abrir el archivo. Entonces, ¿cómo lo abrimos? Con un constructor. ¿Qué es lo que es un constructor? Uno lo invoca de esta forma. Entonces, ifstream, que es el tipo de dato, input file stream, le pone archivo y aquí uno invoca el constructor. Y el constructor uno siempre lo va a invocar con el nombre del archivo. Más que el nombre del archivo, esto es la ruta del archivo. Esto, para ser más preciso, esto es la ruta. ¿Por qué? Porque el archivo podría estar contenido en una carpeta dentro de la carpeta del proyecto o en una carpeta aparte. O sea, uno podría decirle, por ejemplo, uno podría usar una ruta de este tipo, que son las rutas que uno usa, que es punto raya, archivos, funciones. Entonces ahí uno diría, bueno, desde donde estáis parado, muévete adentro de la carpeta archivo y después muévete adentro de la carpeta funciones, ahí vais a encontrar el nombre de archivo. Y entonces ahí uno pone función 1.dat o .cfg o cualquier cosa. En este caso, nosotros simplemente como nombre archivo le vamos a pasar algo así, función 1.dat, pero nos vamos a asegurar de que este archivo esté en esta misma carpeta en donde estamos trabajando. Bueno, sabido esto, una vez invocado el constructor que abre el archivo, nosotros generamos una matriz que va a ser la matriz que vamos a retornar, ¿cierto? Entonces, matriz, retornar, o salida, lo pueden poner como quieran, y la vamos a dejar así, solamente invocada. También, como necesitamos tokens para botar a la basura, recordemos siempre esto hay que hacerlo con información en mano. Entonces, aquí es donde uno tiene que empezar a analizar los patrones. Entonces, ¿cómo está formateada esta data? Uno se pone aquí, ahí. ¿Cómo está formateada el data? Esta es un char, después un char, después un char, después un float, después un char, y después otro float. Entonces tenemos carácter, carácter, carácter. Uno podría decir, el menos es un carácter, pero no, porque el menos podría ser el menos 2.5, menos 2.4. Entonces uno ve un poco la data y dice, parece que sí. Parece que son negativos y claro, son negativos. Entonces ya. Entonces, char, char, char. Entonces uno siempre tiene que tener un token de basurita. Entonces uno invoca un char, así, C, o basurita, o B de basurita. Uno invoca un char de basurita y esto va a ser útil en un momento. Y luego vamos a hacer un for. Y el brillo de esto es que el if stream, de la forma en lo que lo vamos a leer, lo lee línea por línea. Es una cosa maravillosa. Hay otra forma, que es usar unos tokens, que es cuando ya uno quiere hacer una lectura más avanzada, pero esto funciona. Entonces vamos a hacerlo así. Y la mayoría de los software computacionales nos entregan cosas bien estándares. Por ejemplo, una de las cosas más estándares para hacer base de datos es leerlas en csv.csv, que son literalmente comas separated values, o sea, valores separados por coma. Entonces, no es como que están separados por coma todos los valores de las filas, así como si fuera un Excel, pero separados por coma, y al final con un salto de línea. Entonces, súper. Entonces, y es igual a desde el 0 hasta el 10.000, porque vamos a leer todo el archivo, y el archivo tiene 10.000 líneas. Entonces nosotros hacemos archivo, y son 3 chars, entonces basura, 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 esas cosas se van a descartar, y de ahí voy a tener mi valor 1. ¿Ya? Pero mi valor 1 yo lo quiero almacenar en mi salida, entonces voy a salida.data en el iésimo lugar y en el 0, porque primero va a estar el X, el valor en X. Después va a haber otra basurita, que vamos a entrar a la basura, y vamos a tener lo mismo, y el valor 1. Ustedes me van a decir, ¿y esto funciona? Y la verdad es que sí, funciona.
Es una cosa impresionante. Y con eso se sabe que la cuestión va a funcionar. Ya, ¿nos falta algo que hacer? Me parece que no. Creo que está listo. Probemos. Y después me falta el retorno, claramente. Tengo que botar la salida hacia afuera para poder leerlo afuera. Yeah. Entonces, Stugmatics, datos. Y ahora vamos a hacer datos es igual a lee archivo. Y le vamos a poner función 1 bajo. Función 1.dat. Función 1.dat. Punto y coma. Control S. Ahora, van a ver que yo voy a correr esto y no debería funcionar. ¿Por qué no debería funcionar? Porque yo el archivo no lo tengo acá. Entonces no debería hacer nada o esto debería ser nulo. Entonces vamos a hacer un code de datos y debería salir alguna tontera así como 0. Me falta un punto y coma. Me falta otro punto y coma. Me parece que ese es el error. Cannot bind all stream value to basics all stream. Creo que ese es el error. Es básicamente un error extraño. Claro, debe ser ese el error. Entonces, ahora vamos a poner el archivo que lo tengo acá. Y vamos a ver si es que cambia el resultado de esto. Vamos. Cannot bind all stream. Ya, no me quiero complicar la existencia. A ver, vamos a sacarle el string. Vamos a sacarle el string y vamos a decirle que ya que viene. Vamos a hacer trampa. Que no tengo paciencia para estar resolviendo cuestiones. Función bajo 1.dat. Qué raro. Está fallando, no entiendo. Ah, otro. Parece que era eso. Funcionó. Bueno, y si le agrego el... Acá le pongo... función 1.dat. Suprimir. Debería funcionar. Vamos a copiar. Pegar. Ruta. Archivo. Control C. Compilar. Funcionó. No es porque, ya, sí, empecemos nomás, pero en caso de que no haya un char entre los dos valores, es que eso, ya, perdónenme por no pescar el chat. No está definido datos, nada que ver, olvídalo. Ya. Sí, mira, ¿sabes qué? Darío, eso es súper buena pregunta. Por eso uno tiene que revisar la data antes de... Uno tiene que cachar el formato, por eso yo lo escribí acá. Funcionó. Yo escribí acá, char, float, char, porque yo revisé la data, uno siempre tiene que revisar la data con la que trabaja. Entonces, acá está el char entre los dos datos, 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 ahí hay otro char. O sea, generalmente cuando a mí me entregan data, la data va a venir formateada por requisitos. Es como que va a venir formateada, solo que este formato, estamos imaginando que alguien chistosito nos formateó la data de una forma horrible. Siempre la data tiene que estar formateada.
de alguna forma consistente. Siempre tiene que haber un patrón. Y entonces nuestra pega, ver ese patrón y decir, ya, vamos a usar ese patrón y hacerlo estándar. Generalmente esas cosas se acuerdan de antemano. Por ejemplo, en este caso, en el caso de la función 2, como puedes ver, es distinto el patrón, pero igual es un patrón. Tenemos un char y después 3 char. O sea, hay que hacerlo de otra forma, hay que hacer otra función de lectura de otra forma, excepto que uno quiera implementar, insisto, se puede implementar de una forma, que es tokenizándolo, haciendo un get token con un get line. Se los dejo así como, si es que quieren saberlo como con más complejidad, que es más interesante. Pero esto lo resuelve, ¿ya? ¿Y por qué era el error? Era porque hay que tener ojo cuando uno compila y está trabajando con funciones externas. Muchas veces los errores, por ejemplo, en este caso era porque acá faltaba el punto y coma. Yo creo que ese era el error, que acá faltaba el punto y coma. Pero entonces los errores se van como complicando un poco. También van a salir hartos errores. Cuando les salga un error que les manda un makefile, probablemente va a ser porque el encabezado de la función tiene otro nombre distinto. Bueno, pero ya hicimos la pega de leer el archivo. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es procesarlo. Entonces ahora vamos a procesarlo. Para procesarlo, vamos a escribirlo en un lugar. Void. No vamos a devolver nada a la consola. Vamos a devolver algo a los archivos. Entonces no vamos a retornar nada directamente. Solamente vamos a ejecutar la función. Y entonces este escribe, hacer la función escribe, bueno, obviamente que es externa. Void escribe limpio. No sé si hay alguna otra duda con respecto a lo que estaba diciendo. Estaba definido. Sí, 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 era eso. Era eso. Eh, escribe limpio. ¿Y qué va a recibir? Va a recibir el struct matriz. Uno puede poner o no poner nombre, pero a mí me gusta ponerle el nombre. Uno puede dejarlo así nomás. Podéis dejarlo así, sin nombre, pero me gusta ponerle nombre. Entonces, nuevamente, el mismo proceso. Agregamos un nuevo archivo. Copiamos eso. Después copiamos lo de arriba. Y acá expandimos. Sin el bueno. Escribe limpio. Entonces lo que tenemos que hacer ahora entonces es básicamente abrir un archivo, hacer un archivo nuevo, y escribir. Ya, entonces para abrir un archivo de salida, el archivo que abrimos en antes, me voy a guardar esto, escribe limpio. El archivo que guardamos en delante era un archivo de entrada, era un EF stream, input file stream. Entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a abrir un archivo de salida, un output file stream. Ese escribe de la misma forma. Entonces archivo y ahora con el constructor. Uno tiene dos opciones. Si quiere, uno le pone el nombre al archivo por defecto, o si no, lo que sea. Entonces, vamos a ponerle que reciba el nombre ya. ¿Sí? Nombre, archivo. Entonces, nombre, archivo. Entonces va a abrir un archivo con el nombre archivo. Lo bacán de las funciones de lectura y de escritura es que cierran el archivo. Uno siempre tiene que tener cuidado con cerrar los archivos que uno abrió. Entonces acá cuando uno construye el archivo, uno abre el archivo y queda como abierto. El programa lo abre. Pero lo bacán de estas funciones es que cuando terminan de trabajar, cierran solo el archivo. Eso es bacán de C. Es algo que es de C++, que C no tiene. En Python igual hay que tener cuidado de cerrar uno de los archivos. Ojito. Ya, entonces, offstream. Y ahora básicamente hacemos un for in, ¿no? Porque tenemos todas las datas que queremos y no es necesario como limpiar la data, simplemente queremos presentarla de una forma más decentita. Int i es igual a
0 y menor a 10.000. 1, 2, 3, 4. Y más. Y ahora, si se dan cuenta acá, como que el archivo lanzaba a la cuestión y ahora vamos a lanzar al archivo. Entonces las flechitas van para el otro lado. Y entonces, ¿qué vamos a lanzarle al archivo? Vamos a lanzarle entrada.data y el primer valor. Aquí uno podría poner lo que quiera. Por ejemplo, uno, si quiere lo separa con coma, pero nosotros vamos a separarlo con espacio porque es más entendible. Entrada.data y 1. Y siempre ustedes tienen que poner, cuando termina una línea, tienen que mandar un salto de línea. Porque si no, va a quedar toda la data puesta hacia la derecha. Entonces, no funciona así. Listo. Y como no retorno nada, puedo poner retorno. Para asegurarme que termina la función en caso de cualquier cosa. Listo. Y ahora lo vamos a ocupar. Entonces, escribe limpio. Le vamos a pasar. Es bacán porque el DSO más te dice al tiro lo que tiene que ir recibiendo. Entonces, recibe una matriz de entrada, entonces mando la entrada, los datos. Acá tengo mi datito. Y nombre de archivo. Entonces, el nombre de archivo que le quiero poner. Lo podemos poner, siempre tiene que estar entre comillas o entre comillas doble o simple. Vamos a ponerle función 1 y en bajo limpia. Y ahí uno podría ponerle cosas como, si es, por ejemplo, hay formas, como decir if stream, if archivo es igual a void, o es igual a null, entonces no se leyó, entonces ahí uno tiene que ir jugando, eso también pueden buscarlo, tan Google. Vamos a ver si funciona. No tiene ningún error. Veamos. Y ahí está. Función 1 limpia data. Voy a borrarlo. Voy a hacerlo de nuevo solamente para que vean que la cuestión lo está construyendo y si se dan cuenta, pesa 177 kilos, pesa mucho menos que el otro porque, bueno, por razones. Y ahí está nuestra data preciosa. Preciosa, ahora sí esta cuestión parece un archivo decente. Está bonito. Y entonces ahora esta data está lista para ser ploteada en Matplot. Uno literalmente podría abrir aquí GNUplot y decirle, ¿sabéis qué? Uno GNUplot abre acá, así como simplemente para que sepan, uno abre acá, se va a donde está su cuestión. No. Sí, está bien. Abrir. No. ¿Cuál era para moverse? Change directory. Ese era. Cambiar directorio. Que es para moverse. Entonces uno ahí y me muevo donde tengo los datos. Uno podría moverse acá, ahí. Y entonces uno podría decir literalmente plot. Función 1, guión bajo, función 1, bajo limpia, punto data. Tenía que ponerlo entre comillas. Y se plotea. Eso significa que la data está funcionando. ¿Ya? Pero nosotros lo que queremos hacer es ir más allá. Queremos, con un archivo de C, queremos construir un script para no tener que estarnos metiendo ahí a la carpeta a través de esta cuestión en GNUplot. No, nosotros queremos ir más allá, queremos construir un script que le diga a GNUplot cómo, cómo construir el gráfico, si le quiere poner títulos, si le quiere poner cosas, ¿cierto? Entonces queremos ir más allá.
Entonces, y acá se pueden hacer hartas cosas, pero bueno. Pero con eso ya saben que la cuestión funciona. Y de hecho, no lo hice, pero si trataba de plotear esta data, iba a tirar error. Iba a tirar error, no iba a decir nada porque no reconoce el formato, reconoce las tabulaciones o los espacios, esas cosas las reconoce. Ya, entonces ahora vamos a hacer la otra función que va a ser para escribir el archivo PLT. Uf, nueva función. ¿Alguna duda hasta el momento? Escriban ahí en el cuestión. En el cuestión. El coso del coso. Vamos a ver, extern void, porque no lanza nada. Escribe en bajo PLT. Y va a recibir el nombre archivo. String nombre archivo. Ojito que el PLT lo único que va a darles es instrucciones. El PLT no va a interactuar con la data, va a darle solamente la instrucción. Le va a decir cómo tenéis que construir la data. ¿Ya? Ya. Sí. Y entonces escribe PLT y el nombre archivo va a ser función 1.plt entre comillas. Yeah. Y ahora tenemos que hacer el PLT. Y namespace std. Listo. Ya. ¿Cómo tenemos que construirlo entonces? Vamos a borrar el extern. Y entonces, un offstream, porque es un archivo de salida. Archivo. Siempre le ponemos archivo, ponerle file, como si. Constructor, nombre archivo. Y ahora le vamos a ir poniendo los códigos uno por uno, como si los estuviéramos escribiendo. Entonces, estos tienen que tenerlos anotaditos por ahí porque son súper estándar. Yo el que uso es set autoscale. ¿Qué significa esto? Perdón. Ahí. Entonces, set autoscale. ¿Qué hace esto? Hace que la cuestión escale sola. Si es que es muy chico, entonces escala sola. Escala sola. Es muy, muy bacán. ¿Ya? Y siempre hay que ponerles los saltos de línea porque los archivos PLT siempre van así, línea por línea. Entonces, tiene un plot le así. ¿Ya? Además del autoscale, está el setGrid, que es para que la cuestión quede encuadradita y uno sepa, porque pucha, lo cerré. Pero si se recuerdan, cuando yo le hice simplemente le dije, ploteame la data, lo separó, pero, o sea, no puso la grilla. Y la grilla es importante para el que lo está viendo, para el que lo está viendo después. Si esto tiene que ver con el estilo, la presentación del grafiquito. Y más, set el title. ¿Ya? Y acá uno tiene que tener ojo porque el title tiene que ser una string, entonces tiene que ir entre comillas. Pero las comillas internamente en C se leen como otra cosa, entonces para que las mande hacia afuera hay que escaparlas, que se llama, que es lo mismo que haces en LaTeX. En LaTeX uno también tiene que escapar ciertos símbolos que internamente LaTeX los toma como algo. Entonces uno escapa los símbolos. Escaparlo es básicamente ponerle un backslash. Entonces función 1, ¿cierto? Porque es la función 1, gráfico de la función 1. Entonces, y vuelvo a escapar otra comilla y luego termino. ¿Ya? ¿Qué más? Los nombres de los ejes. Set xlabel. Y ahí nuevamente hay que escapar. Entonces, vamos a ponerle X nomás. Nuevamente
Importante escapar estas cosas. Y eso. Y ahora lo mismo con el ilabel. Archivo ilabel. Y casi todas las funciones que construyen los PLT son iguales. Entonces, simplemente tengan la mano, cámbienle un poco. Ahí ustedes pueden cambiarle según pueden ver la documentación de GNU-Plot. Si es que quieren alguna cosa extra, como el tipo de línea o el no sé qué. Por ejemplo, a mí me gusta que cuando estoy graficando una sola cosa que esté en blanco y negro, entonces voy a hacer eso, pero está toda la documentación en gnuplot.info. Está toda la documentación en gnuplot.info. Y finalmente, lo más importante que es decirle, oye, ploteame este set de datos. Entonces, no es set, sino que plot. Y el set de datos. ¿Y cómo se llamaba? Se llamaba el archivo función 1, función 1 bajo limpia punto dat. ¿Por qué le pongo punto dat? No sé. Ya. Y aquí a la derecha del plot, uno le pone las opciones que uno querría. Entonces vamos a ponerle que sean blanco y negro. Y con eso termina. Punto y coma. Y luego cierro. Escribe y bajo PLT. Vamos bien en la hora. No, el punto y coma. No. El punto y coma. Sí. Listo. No necesito mostrar nada en pantalla. Está todo ahí, está todo acá. Y ahí ven que se generó este archivo .plt que si ustedes instalaron bien GNU-Plot, le pueden hacer doble clic. Y ¡paf! Le sale un hermoso gráfico. Un hermoso gráfico, hermoso. Y ahora el último paso. Es fitear la data. Entonces yo lo voy a escribir acá encima para que ustedes vean que esto es un script. Esto parece un ejecutable, pero si ustedes ponen botón derecho, abrir con, botón derecho, abrir con, y por ejemplo ponen bloc de notas, yo estoy usando el Notepad++ porque es el mejor editor de texto que hay en la vida, van a ver que es literalmente solamente un set de instrucciones. ¿Ya? Y entonces lo que vamos a hacer ahora es, ¿por qué uno hace esto en primera instancia? Porque uno quiere investigar la función, quiere ser la función. Entonces, como ven, yo miro esta función y tiene pinta, ahí es cuando uno tiene que usar la matemática, ¿cierto? El alma del matemático, la matemática le enseña a uno a ver patrones. Y entonces lo que uno ve más o menos es que esta cuestión va así, ¿cierto? Va como una línea bajando todo el rato y como que no tiene, pero como que también hace como, entonces uno podría decir, y acá es cuando uno tiene que jugar, acá no hay respuestas perfectas, ese es el brillo de esto, uno simplemente se va aproximando, para eso es, porque después ustedes van a tener hartos cursos de laboratorio, y quizás ya los tuvieron, en donde van a tener que hacer ajustes de curvas. Y esto simplemente es para darle una herramienta que pueda automatizarse de una forma más fácil. Ese es el brillo de esto, que Excel es medio tosco, un poco tosco, para trabajar con millones y millones de datos. Y esto, a pesar de que uno tiene que ir y programar la lecedita, cuando crece mucho la densidad de datos, se vuelve súper eficiente. O sea, miren cuánto se demoró en leer todos los datos, en escribirlos de nuevo, nada, y eran 10.000 datos. O sea, bacán. Anda a abrir un Excel con 10.000 datos, ve cuánto se demora. No, no, next. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a editar el script para que fitee con una función. Entonces, primero vamos a tratar de fitear con una función, sí. ¿Cómo se fitea? Entonces, lo primero que uno hace es generar una función y le dice, ya, ¿qué función quiero? Entonces, yo dije, bueno, esto debe ser alguna cosa como un seno, ¿cierto? Porque estaba así como haciendo así como raro.
¿ya? Y digamos que un seno con una cierta frecuencia, una frecuencia A. Y además como que tenía la pinta de ir bajando. Entonces parecía como una cosa, como una línea recta, ¿cierto? Entonces podemos decir, bueno, entonces es como otra cosa multiplicado por una línea recta, ¿cierto? Como un seno con cierta amplitud que va con una línea recta. Esta amplitud me va quizás a hablar sobre esta pendiente negativa. Acá yo estoy inventando porque esta función la hice hace tiempo y no recuerdo exactamente qué cosa era. Y por si las dudas, vamos a agregarle una constante para, porque está, por si está corrida o algo así, por si vas a poner cero o no. Y esto es lo lindo, porque esto lo que hace es un método numérico, hace métodos numéricos, hace mínimos cuadrados, y con esto hace unos ajustes y te habla, y te habla. Y entonces vamos a hacer el fit f de x, y acá uno le dice a qué quiero fitear. Entonces le dice fit, y le dice fiteame la función a la data a través de las constantes A, B y C. Así es. Entonces ustedes eso mismo, estas mismas instrucciones, ustedes las ponen aquí en escribe.plt. Acá yo lo estoy haciendo simplemente porque es más rápido y para mostrarles dos cosas. Ah, pero después, una vez que fitié, también quiero plotear lo que termino de eso. Entonces vamos a ver qué sucede. Esto es algo que nunca sé si va... No, nunca sé. Esto es algo que nunca sé si va a salir perfectamente bien. Así que oremos. Ahí está. Entonces, como ven, fiteó esto, pero está pésimo el fit. Porque, claro, esto es mucho más violento de lo que yo esperaba. Entonces ahí ustedes pueden ir jugando. Por ejemplo, ahora voy a poner, en vez de una función f de x, y de hecho, eh, no, no me salió acá el mensaje, pero si ustedes lo hacen directamente a través del GNUplot, por ejemplo, GNUplot. Claro, si yo hago esto, miren, voy a mostrarle ahora como lo que les está diciendo esta cuestión, porque ustedes dicen, bueno, pero ¿y cuáles son los valores de A y de B y C? ¿Y convergieron o no convergieron? Eso es lo primero que uno debería preguntarse como matemático. Entonces, para tener la versión como más verbatim, eh, ahí. Entonces ahora vamos a abrir el archivo PLT. Y si se dan cuenta, ahí está toda la información. Ta, 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 ta. Después de 6 iteraciones, el fit convergió. Los grados de libertad, y tienen todo el RMS, está malo, y ahí tienen los parámetros, por si acaso ustedes quieren hacer algo, el error asintótico, cualquier error asintótico, y ahí tienen los parámetros. Es maravilloso, es maravilloso. Y acá está la matriz de correlación del fit parámetros. Obviamente que esta cuestión convergió, pero no es lo mejor. Y uno puede ir jugando aquí en vivo y en directo con estos parámetros, y esa es la idea de la tarea. Y acá uno puede decir, bueno, hagamos un X a la sexta. A ver qué pasa. A ver qué pasa, porque si quizás hay mucha violencia y desestimé la violencia de la cuestión. Y basta que uno la guarde, apriete flechita para arriba, lo carga, y se comporta de esa forma. Entonces ahí ustedes tienen que ir jugando con eso. ¿Ya? Vayan jugando. Esto ustedes le pueden agregar una exponencial, por ejemplo, exponencial de otro parámetro, d, quizás, a la x, por ejemplo, de x. eh, y ahí ustedes le agregan y bueno, van jugando. ¿Ya? ¿Alguna duda?
obviamente que esta función es como más difícil de fitear, pero hay otras funciones. Ustedes pueden incluso inventarse unas funciones, por ejemplo, acá mismo, en el main, pruébenlo. eh, Hagan una función lineal o una cuadrática, pertúrbenla un poco con parámetros random y después tírenle un fit. Y GnuPlot lo hace bien. Les recomiendo hacer ese ejercicio que es bien entretenido, eso de fitear parámetros. Y es básicamente lo mismo que después van a hacer con Python o cualquier cosa, así que entretenido. ¿Dudas? Uy, lindo. ¿No? ¿Ninguna duda? Ya. Voy a pausar un poco esto. Bueno, entonces esto sería todo por hoy y cualquier duda me consultan ya que termina la identidad y quizás todo el curso. Y de todas formas, eh, ahí nos vemos. Ya, listo. Se acabó la grabación.